pasaría si las cosas hablaran? ¿Qué historias tendrían para contarnos? Si nos ponemos a pensar, no existen momentos sin objetos. Estamos rodeados todo el día de toda clase de cosas que cambian nuestra vida para bien o para mal. Un hogar en Estados Unidos promedio tiene aproximadamente 300.000 objetos. Un niño inglés de 12 años juega con 238 juguetes, tiene 238 juguetes y juega solo con 12. Desafortunadamente tenemos cada vez relaciones más cortas y más superficiales, que no nos dejan conectarnos con los objetos, que no nos dejan conocerlos para poder buscar la satisfacción a través de ellos. Crecí en una familia en donde todo se hace a mano. Desde chiquita aprendí a coser, aprendí a tejer, aprendí a desarmar las cosas para volver a armarlas. Entendí de alguna manera la complejidad que es crear con las manos, los tiempos que lleva, los procesos de aprendizaje, los éxitos y los fracasos. Pero también aprendí que yo misma podía transformar el mundo, que yo tenía la capacidad de tomar esos materiales y esas cosas que llegaban a mí y convertirlos en lo que yo quería. Estudié diseño industrial en la Tadeo, como muchos de ustedes, buscando un poco poder entender ese proceso más allá de mi experiencia personal, poder entender cómo todos esos productos que llegaban a mí eran configurados y eran creados. A través de mi carrera entendí que los diseñadores buscan una problemática. Reúnen un grupo de personas y ese grupo de personas buscan cuál es la necesidad que tienen, cuál es el problema que tienen y buscan resolverlo. Juntamos con todas nuestras herramientas la mejor manera posible de poder ayudar a solventar ese problema. Sin embargo, no siempre podemos tener en cuenta y no siempre tenemos en cuenta qué pasa con los objetos cuando ya están en la mano de alguien más. Hay algunas personas que las usan como nosotros lo proyectamos, exactamente de la manera como yo diseñé el objeto para que funcionara. Hay personas que compran objetos, los usan un tiempo y no logran adaptarse a ellos y acaban botándolos o guardándolos. Y hay una cantidad de personas distintas que usan los objetos de maneras creativas, que usan los objetos de maneras diferentes. Podemos tener exactamente la misma cosa y usarla de una manera completamente diferente. Estos son mis dos hijos, Pedro y Mateo. Hace unos meses les compré una caja con carritos, les encantan los carritos y llegué yo muy emocionada con mi regalo a la casa, lo desempacaron, sacaron los carritos a un lado y empezaron a jugar con la caja. ¿Por qué un niño de 1 año y de 3 años prefiere jugar con una caja que con los que fueron diseñados para que ellos pudieran jugar? La caja puede ser cualquier cosa. En esa tarde esa caja se volvió en carrito, se volvió en escondite, se volvió en casita, se volvió en todo lo que ellos estaban imaginando y lo que ellos querían que fuera. El hombre es un hombre transformador. Desde chiquitos tenemos esa necesidad de transformar, de crear el mundo. Preferimos las cosas que no vienen acabadas, preferimos poder modificarlas, por eso nos interesa jugar con el Lego, por ejemplo. ¿Cómo podemos construir a partir de un objeto que no me está diciendo lo que es y me da la posibilidad de que yo lo transforme? Con eso en mente, digamos que con la idea en mente de que el hombre es transformador y tiene la capacidad de crear el mundo como él quiere, empecé a viajar a comunidades indígenas alrededor del país. Tuve la oportunidad de trabajar con la Fundación Etnollano en el fortalecimiento de las cadenas artesanales de grupos de artesanos indígenas en el Bichada, en el Guainía, en el Baupés y en el Amazonas. Este proceso me enseñó muchas cosas. Digamos que inicialmente cuando uno llega a las comunidades uno encuentra dos tipos de objetos distintos. Los objetos con los que yo estaba trabajando, que eran objetos artesanales, que normalmente son objetos que ellos hacen para vender a otras personas. Esos objetos tienen unas características y unos acabados particulares, pero hay otra cantidad de objetos que empieza uno a ver en las comunidades cuando convive con ellos, que son los objetos que están haciendo para ellos mismos, y esos objetos un poco me remitieron a esos procesos que hacía yo cuando era chiquita de crear, de cómo uno crea para uno mismo, y al crear para uno mismo hace unos procesos muy diferentes a cuando uno está creando para otra persona. En estas comunidades se encuentran una cantidad de canastos. Me atrevo a decir que en todas las comunidades de Colombia y probablemente en todas las comunidades del mundo se encuentran canastos. El canasto es un objeto básico que permite cargar o almacenar cosas. A primera vista los canastos pueden ser muy parecidos, pero cuando uno empieza a ir más allá y empieza a hablar con los canastos y a descubrir qué historias tienen para contar, se da cuenta que son muy diferentes. Este canasto que ven acá es un canasto carguero de una comunidad ocaina en el Amazonas. Este canasto se utiliza para cargar los alimentos desde los cultivos hasta las comunidades. Pero cuando uno ve un canasto así y empieza a preguntarse qué cosas nos cuenta, primero empezamos a hablar de todo el tema del conocimiento y el territorio. Alfredo es el artesano que tejió el canasto. Para tejer ese canasto, Alfredo tuvo que haber aprendido acerca de su territorio, tuvo que tener el conocimiento para encontrar qué materias primas, en este caso el bejuco yaré, están disponibles, cómo se preparan esas materias primas para poder tejer y luego con qué técnicas artesanales, tradicionales, podemos convertirla en este.
Digamos que de alguna manera, más allá de lo que se usa el canasto, este canasto nos empieza a hablar de una comunidad, nos empieza a hablar de la cultura ocaína y nos empieza a hablar de todo el territorio del Amazonas en donde ellos se encuentran. Adicionalmente es un canasto que función. Probablemente para que este canasto se volviera en un objeto tradicional de esa comunidad, hubo un proceso largo de ensayo y error en que se ensayaron a tejer las fibras para lograr el objeto perfecto. Y en el momento en que se creó este canasto, que ya lleva reproduciéndose de generación en generación, se convirtió en un canasto tradicional. Este canasto lo tejió Alfredo para su esposa. Su esposa Rosita es la de traer los alimentos desde el conuco o el cultivo hasta la comunidad. Ella lo carga en la cabeza, se lo cuelga en la cabeza y lo lleva colgando atrás. Y de alguna manera, mientras ella va caminando, es un canasto suficientemente resistente para poder cargar toda la yuca pesada, pero también los huecos del canasto permiten que la tierra vaya saliendo, y al mismo tiempo el hecho de que tenga una estructura abierta hace que las otras personas de la comunidad puedan ver el resultado de los cultivos de esa familia. Es un canasto que se modifica con la familia, que lo usan los diferentes miembros. Cuando una persona es más bajita, la tira se acorta; cuando es más larga, se alarga. En los casos en que el canasto empieza a tener algunas fallas, los artesanos conocen la técnica y conocen el material para poder remendarlo y transformarlo cuantas veces sea posible. Y finalmente, cuando ya no cumple con la misma función, con la resistencia para seguir cargando la yuca desde los cultivos, empieza a cumplir otras funciones. Entonces es un canasto que ya no tiene la misma presión, pero se puede utilizar como basurero, para guardar otros objetos o para la ropa sucia. Entonces, de alguna manera, este tipo de objetos evolucionan con la familia, representan no solamente a una cultura con todas sus características, sino que representan también a unas personas que tienen ciertas actividades, y en este caso a una familia completa. ¿Qué pasa cuando un objeto que está creado y diseñado perfecto para un contexto y para una familia cambia de contexto? En este caso, el canasto me lo regaló Alfredo y yo me lo llevé para Bogotá. Y el canasto llegó a Bogotá muy desubicado porque, claro, yo no iba a andar con un canasto en la cabeza por Bogotá, no tenía un cultivo para traer mis cosas. Sin embargo, las mismas características del objeto puestas dentro de mi contexto y con mis necesidades empezaron a aparecer nuevos usos para el objeto. Entonces, en mi caso, se volvieron en los canastos en los que se guardan los juguetes de mis niños. De alguna manera, los objetos tienen múltiples vidas y valores, tienen la capacidad de transformarse en las manos de las personas que los usan, y yo y ustedes tienen la capacidad de coger los objetos y convertirlos en lo que ustedes quieren que sea. Me obsesioné con el tema de los contextos y cómo los contextos cambian los objetos. Y cuando hablamos de un contexto, pensamos sí en un espacio geográfico, pero pensamos sobre todo en las personas y en las actividades que se están dando dentro de dicho contexto. Decidí cambiar de contexto yo misma y me fui a estudiar una maestría en antropología para empezar a mirar estos objetos con unos ojos no del diseño, sino desde las relaciones sociales de las personas. Y empecé a estudiar una cantidad de objetos muy curiosos que ya no nos hablan de cómo un objeto tradicional llega a Bogotá, sino cómo de un objeto de Bogotá llega a un contexto tradicional. En este caso estamos hablando de un tarro de aceite. Un tarro de aceite cuya función inicialmente simplemente es guardar el aceite. Digamos que lo que vale del tarro de aceite es lo que está dentro y no el objeto como tal. Pero cuando llega al bichada y se encuentra con unos niños a Morúa que no tienen juguetes, empieza a coger forma de carrito, y los niños tienen la capacidad de transformarlo en lo que ellos necesitan. Entonces, para un objeto como este tarro de aceite, que hubiéramos considerado basura en un contexto como el nuestro, tiene la capacidad de convertirse en el objeto más valioso de un niño. Y es bonito ver en estas comunidades como no solamente hay un carrito, todos los niños les gustó la idea y acabaron haciendo los mismos carritos, y encontrar una botella que para muchos hubiera sido basura se convierte en un descubrimiento maravilloso para el uso y para el contexto de esos niños. De alguna manera, los objetos no están acabados. Así nosotros ya dejemos de tenerles, digamos que algún valor particular, hay otras personas que pueden encontrar el valor del objeto, y de la misma manera nosotros mismos podemos descubrir valores en cosas inesperadas. A partir de todas mis conversaciones con los objetos, decidí que tenía que dedicarme a contar las historias que había detrás. Todo esto llevó a iniciar un proyecto que se llama Mano Laboratorio Creativo, en el cual experimentamos, descontextualizamos, hacemos, mezclamos materiales. El objetivo es jugar con las cosas, es jugar con los materiales, los objetos y las técnicas para poder crear cosas nuevas y empezar a valorar lo hecho a mano. Llevamos 2 años conversando con estos canastos de Suncho. Vemos que a primera vista es un canasto de mercado. Probablemente muchos de ustedes los han visto en las plazas de mercado en Bogotá y en otras ciudades. En muchos casos se encuentra uno, personas en las calles de Bogotá, vendedores ambulantes que llevan su tinto, sus termos de tinto y de aguapanela para poder vender por la calle. En general es un objeto tejido
y es interesante para este tipo de contextos porque es resistente y porque es muy colorido. Pero si uno empieza a mirar un poco más allá y a descubrir qué es lo que este canasto nos puede contar, empieza a darse cuenta que primero que todo tiene que haber un artesano, tiene que haber alguien que lo hizo. Y en ese sentido aparecen una cantidad de historias adicionales alrededor del canasto de Suncho. Este artesano que ven acá es Orlando. Orlando es un artesano que viajó desde el Huila, era artesano en su región y cuando llegó a Bogotá no tenía los mismos materiales para trabajar. De alguna manera encontró en la ciudad un material muy interesante que es el suncho. El suncho simplemente es la cinta plástica con las que se amarran las cajas para poder transportar y sostener la caja mientras llega de un lugar a otro. Cuando este material llega a Bogotá, la caja se desempaca y el suncho queda botado como basura. Orlando encontró que este material tenía características muy parecidas a las de los materiales con el que él estaba trabajando en su comunidad y se puso a jugar y ensayó a tejer. Y aparece el canasto de Suncho como un resultado de esa conexión entre un material totalmente urbano con un conocimiento tradicional artesanal. Entonces el canasto va mucho más allá de ser simplemente un objeto de uso y se convierte en una historia de cómo un artesano cambia de contexto. Y más allá de eso nos habla de un país como Colombia en donde las personas están viajando del campo a la ciudad, los materiales se están moviendo de un lado para el otro y de alguna manera esto genera efectos en las cosas materiales y nos muestra cómo las personas tienen la intención de poder cambiar esas realidades nuevas en las que se están apareciendo y convertirlas en algo que sea interesante para ellos. En realidad empezamos a trabajar con los sunchos un poco por accidente, asistimos a una feria de artesanías en las que vendíamos nuestras piezas de cerámica y unos días antes no teníamos en qué llevar los productos y estábamos pensando que si alguien compraba mucho la bolsa de papel no iba a ser suficiente para sostener el peso de la cerámica. A mí se me ocurrió, siempre me había interesado los canastos de suncho por la ironía de lo tradicional con lo industrial, se me ocurrió irme al 7 de agosto y comprar los canastos de suncho tal cual estaban en la plaza. Los llevé para la feria y para nuestra sorpresa se vendieron más canastos de suncho que cerámica. Entonces, ¿qué pasa cuando un objeto de estos cambia de contexto? Un canasto de suncho tiene la capacidad de pasar de ser simplemente un objeto popular a volverse en un objeto de moda que yo puedo usar como cartera o como bolso de playa en un contexto completamente distinto. Entonces, de alguna manera, a partir de esto nació todo un proyecto de empezar a reconocer y crear nuevos valores de los objetos. Y el suncho se volvió uno de los proyectos más importantes de Amano. Hoy en día trabajamos con artesanos, hacemos diseños nuevos y metemos materiales diferentes, cambiamos las formas y se ha convertido en un producto que increíblemente se vende a nivel nacional e internacional de una manera que nunca nos lo hubiéramos esperado. Quiero invitarlos a ustedes hoy a conversar con sus objetos. Ojalá llegaran a su casa y fueran conscientes de con qué cosas se están relacionando, qué les dicen esas cosas, qué historias tienen para contarles. Empezar a mirar cuáles de esos objetos están contentos con ustedes y cuáles están bravos, cuáles de esos objetos ustedes usan constantemente y cuáles tienen un poco abandonados. Los invito a conocer esos objetos para poder transformarlos y para poder dejarse transformar por ellos.